Y aquí entonces en el capítulo 5 de Esther vamos a leer el capítulo completo. Leamos a una... No a una sola voz, no, porque es muy largo. Sorry, leamos. O sea, yo voy a leer, ustedes me van a acompañar en silencio. Al tercer día, Esther se puso sus vestiduras reales y fue a pararse en el patio interior del palacio, frente a la sala del rey. El rey estaba sentado allí en su trono real, frente a la puerta de entrada. Cuando vio a la reina Esther de pie en el patio, se mostró complacido con ella y le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. El rey le preguntó: ¿qué te pasa, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. Si le parece bien a su majestad, respondió Esther, venga hoy al banquete que ofrezco en su honor y traiga también a Amán. Vayan de inmediato por Amán para que podamos cumplir con el deseo de Esther, ordenó el rey. Así que el rey y Amán fueron al banquete que ofrecía Esther. Cuando estaban brindando, el rey volvió a preguntarle a Esther: dime qué deseas y te lo concederé. ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino te lo concedería. Esther respondió: mi deseo y petición es que, si me he ganado el favor de su majestad y si le agrada cumplir mi deseo y conceder mi petición, venga mañana con Amán al banquete que les voy a ofrecer, y entonces le daré la respuesta. Amán salió aquel día muy contento y de buen humor. Pero cuando vio a Mardoqueo en la puerta del rey y notó que no se levantaba ni temblaba ante su presencia, se llenó de ira contra él. No obstante, se contuvo y se fue a su casa. Luego llamó Amán a sus amigos y a Zeres, su esposa, e hizo alarde de su enorme riqueza y de sus muchos hijos y de cómo el rey lo había honrado en todo sentido, ascendiéndolo sobre los funcionarios y demás servidores del rey. Es más, añadió Amán, yo soy el único a quien la reina Esther invitó al banquete que le ofreció al rey. Y también me ha invitado a acompañarlo mañana. Pero todo esto no significa nada para mí, mientras vea a ese judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Su esposa Zeres y todos sus amigos le dijeron: haz que se coloque una estaca de 25 metros de altura y por la mañana pídele al rey que cuelgue en ella a Mardoqueo. Así podrás ir contento al banquete con el rey. La sugerencia le agradó a Amán y mandó que se colocara la estaca. Bien, esta es la palabra del Señor. Oremos. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hoy una vez más quieres exhortarnos, hablarnos, y lo haces, oh Señor, a través de la Escritura. Gracias, Señor, porque tú hablas en medio nuestro, tu voz está presente en medio de esta congregación y tu Santo Espíritu habla a nosotros porque tu palabra fue leída. Gracias, Señor, porque esta es la palabra de tu Espíritu Santo, que Él inspiró, que Él preservó y que Él trajo hasta nosotros. Ahora, Dios, que nuestros corazones con humildad y con disposición puedan, oh Señor, de manera sumisa, oír tu palabra y aprender de ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, ya llegamos al capítulo 5 de Esther. La teleserie va avanzando, ¿cierto? Esta es una teleserie mejor que las teleseries turcas, ¿sí? O que las teleseries coreanas. ¿Conocen las teleseries coreanas? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha visto teleseries coreanas? ¿No? Están perdidos, entonces hay que ver teleseries coreanas. Si no, uno no entiende nada de la vida, ¿sí? Entonces, y esta teleserie, ¿cierto? Esta historia de Esther, ya en el capítulo pasado y en el episodio pasado, ¿cierto? Nos dejó en suspenso. Quedamos con Esther que iba a ayunar por 3 días y que iba a pedir a todos los judíos y que había pedido a todos los judíos de Susa que ayunaran por 3 días. Y para que ayunaran por ella, porque ella se iba a presentar delante del rey sin que el rey lo solicitara. Así que es un tema no menor esto.
Es un tema que de hecho hay comprobación arqueológica de esto. Existe en algún grabado en las murallas antiguas de Persia que han encontrado los arqueólogos, un grabado de un importante rey. No hay seguridad de si este rey podría ser tal vez Ciro, si podría ser el mismo Asuero, pero es un rey persa. Y este rey persa está sentado en su trono, él está con el cetro, un cetro muy largo, ¿sí? Está con un cetro largo de oro, sentado en su trono, y atrás de él hay una serie de funcionarios, y uno de ellos con un hacha, al lado del rey. Entonces la idea es que si alguien se presentaba delante del rey sin el permiso, no era así como, oye, no debes hacer eso, así que te enviaremos a los tribunales. No, al tiro ejecutaban al tipo que se presentaba delante del rey sin pedir permiso. ¿Sí? Es interesante esto, o sea, estaban ahí. En ese sentido, por lo menos, con todo este gran imperio, este gran aparato estatal antiguo, ¿cierto?, de los medo-persas, sin embargo, ahí no había mucha burocracia. Para matar no se necesitaba mucha burocracia. Entonces, si había que eliminar a alguien que se atrevía, porque era un atrevimiento, presentarse delante del rey con su petición. ¿Quién eres tú? El rey es el hombre más importante de la tierra. El rey es un semidios, es un dios en la tierra prácticamente. Jamás tus necesidades y tus peticiones van a ser más importantes que los asuntos del rey. Si el rey no te llama, tú no tienes derecho a presentarte delante de él. El solo hecho de que te presentes sin que él te llame es importunarlo, es inoportuno, ¿sí? Entonces, el solo hecho de que tú te presentes sin que él te llame es algo en sí mismo inoportuno y ofensivo a la autoridad y a la alta dignidad del rey. Así que al lado del rey había un tipo con un hacha para asegurarse de cortarle la cabeza de inmediato a los que se presentaran sin permiso, ¿sí? Así eran los medo-persas. Hace un tiempo nos acordábamos de la película 300, ¿cierto?, donde aparece nuestro querido Asuero, cuyo otro nombre era Jerjes, ¿sí? ¿Vieron la película 300, no? ¿Sí? La película 300 no está basada en la historia de las guerras del Peloponeso. Está basada en un cómic de Frank Miller, que a su vez está inspirado en las guerras del Peloponeso, eso sí, ¿sí? Entonces, este cómic muestra a Jerjes, ¿se acuerdan?, como un tipo poderosísimo, alto, así como medio gigante, como un semidios, ¿cierto? Temible además, pues, o sea, daba miedo solo de mirarlo, ¿eh? Y es interesante que esa es justamente la imagen que transmitía efectivamente un rey medo-persa frente a todo el mundo con su severidad y con sus leyes que no se podían volver atrás, que no se podían quitar, en fin, o sea, era una serie de cosas muy imponentes de parte de un imperio muy imponente. Pero como suele ocurrir con los tiranos, tienen y muestran un gran despliegue de poder, pero en el fondo son tipos inútiles muchas veces, ¿no? Estas historias de cómo Hitler vivía con constantes dolores y tenía que drogarse, por ejemplo, ¿ustedes sabían eso? Entonces tenía que drogarse constantemente porque los dolores de su cuerpo eran constantes. Él no podía levantarse de la cama, así que le daban una mezcla de drogas, de algo similar un poquito a lo que sería hoy día una especie de metanfetamina, pero una especie de antepasado previo a la metanfetamina. Y de esa manera entonces lo levantaban de la cama a Hitler para que él pudiera, ¿sí?, cumplir su deber de tirano, ¿no? ¿Sí? Esta historia de cómo a Stalin, cuando se le pasaba un poquito de vodka, que ocurría todos los días prácticamente, se transformaba simplemente en un borracho ruso más nomás en realidad, ¿sí? Y no era ese tipo imponente o ese gran estadista que a él le gustaba parecer que era, ¿no? Y de alguna manera ese tipo de ironías de la historia son mostradas en este texto. Son mostradas en el libro de Esther. Pero en este momento nosotros estamos de hecho enfrentados a un Jerjes o Asuero, ¿cierto?, que es el nombre con el que aparece en el libro de Esther, que es un tipo realmente rudo y duro con respecto a esto. Así que, ¿qué vamos nosotros a ver hoy día? Vamos a ver un contraste que el capítulo nos presenta entre Esther y Amán. Y en este contraste podemos ponerlo de esta manera: mansedumbre y sutileza. Las características de Esther en este capítulo. Versus las idolatrías del corazón,
que es la característica de Amán. Y vamos a ver que el villano de la historia, les estoy adelantando, pero les voy a contar, el villano de la historia, Amán, el enemigo de los judíos, es como tú, es como yo. Y si no cuidamos nuestro corazón de abrigar los ídolos que tendemos a abrigar, entonces podemos ser un Amán más, ¿sí? Cualquiera puede ser Amán. Hashtag, cualquiera puede ser Amán. Y lo interesante de esto es que hace un tiempo atrás, porque vemos a Amán un tipo cruel, malvado, ¿no? Hace un tiempo atrás lo compartía con los alumnos de OM que tuvimos clase esta semana, ¿cierto? Está Durita ahí, probablemente entendiendo la mitad de lo que yo digo, pero después le contamos. Y lo que nosotros vimos esta semana en clases de... Meneses se ríe porque está bien Meneses. Entonces, lo que nosotros vimos esta semana... compartíamos sobre una importante filósofa alemana, Hannah Arendt. Era alemana, ¿cierto, Straube? Sí, gracias. Y era judía, exactamente, de ascendencia judía, que es un detalle importante. Y Hannah Arendt, como gran parte de los intelectuales judíos, ¿sí?, tuvo que huir de Alemania. Y ella llega a vivir a Nueva York durante el tiempo del Tercer Reich, durante el tiempo del régimen nazi. Entonces ella huye a Estados Unidos. Y se establece en Estados Unidos. Y se queda viviendo allá donde desarrolla su carrera como escritora y filósofa. Hannah Arendt, al parecer, era muy amiga de Heidegger, ¿no? Martin Heidegger, ¿cierto? Y de ese grupo de intelectuales de poca monta. No, eran todos muy secos ahí. Y entonces Hannah Arendt, una mujer brillante, escribe un libro que se llama Eichmann en Jerusalén. Lo pueden buscar. Búsquelo por ahí. Es muy interesante porque el año 60 encontraron a Adolf Eichmann, que fue el tipo que ideó y que guió todo el exterminio en los campos de concentración nazi. Él era uno de los principales responsables de idear las formas de exterminio de judíos en campos de concentración. Él fue el que dijo, oye, qué bonita esta idea de la cámara de gases, apliquémosla. ¿Sí? Además, es bastante eficiente, se logra el objetivo en poco tiempo y no consumimos tantos recursos del Estado. Muy bien, démosle. Ese era Adolf Eichmann. ¿Me siguen un poquito la idea? Entonces, este tipo monstruoso, Adolf Eichmann, es encontrado en Argentina. ¿Sí? Así que lo toman, la Mossad, que es como el servicio secreto israelí, ¿cierto? Lo encontró en Argentina y se lo llevaron y es, por lo tanto, juzgado en un tribunal. ¿Ya? Ahora, fíjense lo interesante de esto. Uno de los importantes diarios de Nueva York, no me acuerdo cuál es el New York Times o algún otro, enviaron como reportera, como enviada especial a Hannah Arendt, que era filósofa, que era alemana, de ascendencia judía, y que había tenido que arrancar de la Alemania nazi hacia Estados Unidos. Entonces era la persona ideal para que fuera a ver estos tribunales y pudiera contarle al mundo lo que ella veía y pudiera escribir estas columnas. Y eso fue después publicado en este libro que se llama Eichmann en Jerusalén. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que el resultado de lo que escribió Hannah Arendt fue escandaloso para gran parte del mundo y especialmente para la comunidad judía. ¿Qué fue lo que escribió Hannah Arendt? ¿Qué fue lo que ella describió? Ella dijo, conocí a Otto Adolf Eichmann, lo vi, pude verlo, sus respuestas, las preguntas que le hacían, cómo él respondía a cada pregunta del tribunal. Y lo que yo encontré no fue un monstruo, encontré un burócrata, a un hombre que simplemente cumplía con su deber. Tenía un deber delante del Estado, era su función y él debía cumplirla bien. Y él buscó hacerla de la mejor forma. Era un hombre que buscaba la excelencia. Podríamos decir en términos más modernos, ¿no? ¿Conocen ese tema de la excelencia, no? Entonces, él era un hombre que lo hacía con excelencia. Un buen funcionario del Estado, que obedecía a lo que se le mandaba. Que él llegaba y podía venir y decir, oye, bueno, ¿y hoy día a cuántos matamos? No, hoy día murieron 1000. Ah, qué bien, una buena cifra. Cerraba la carpeta, ¿cierto? Marcaba la tarjeta de salida, se ponía su abrigo y se iba a su casa, tomaba una cerveza con su esposa, jugaba con sus hijos, les contaba una historia antes de dormir y se iba a dormir tranquilo porque él estaba cumpliendo su deber
frente a lo que el Estado le había ordenado. Entonces la reflexión de Hannah Arendt es esta. Cualquiera de nosotros, si perdemos la noción de que respondemos a conceptos de un bien universal, cualquiera de nosotros puede ser Eichmann. Cualquiera de nosotros cuyo único objetivo es simplemente ser un buen funcionario que cumple bien su deber, podría llegar a ser un Adolf Eichmann. Eichmann no era un monstruo. Eichmann era un hombre común y corriente, como tú y como yo. Imagínense el escándalo que generó estas reflexiones de Hannah Arendt. Hasta el día de hoy, de hecho, hay muchos en la comunidad, en ciertas comunidades judías, que realmente les carga Hannah Arendt justamente por causa de ese libro, ¿sí? Pero yo creo que lo que Hannah Arendt describe en ese libro es cierto. Y vamos a ver que Amán es eso. Vamos a ver que Amán en una buena parte, en un buen sentido, no en un buen sentido, en una buena parte de lo que él era, tal vez no todo, pero una parte importante de lo que él era, tiene que ver también un poco con no solamente sus propios intereses personales, sino algo un poquito más allá. El hecho de que él efectivamente es alguien que cualquiera de nosotros podría llegar a ser. En este caso, tal vez no por su obediencia servil al Estado, pero sí por su mentalidad de no reconocer que había cosas que él anhelaba en su corazón, que eran tan importantes para él, que por causa de eso él terminó autodestruyéndose. Y eso es lo que los ídolos hacen con nosotros. Así que vamos a ver este contraste entre Esther, una mujer mansa y sutil, mansa pero no mensa, como decía un profe mío cuando yo era chico, mansa pero no mensa. De hecho, todo lo contrario. Brillante, inteligentísima Esther. Lo que ella hace, el plan que ella diseña, solo a una mujer se le podría haber ocurrido algo tan brillante. Porque los hombres no tenemos la capacidad de ser así de sutiles. Tenemos la sutileza de un mamut, los hombres. Entonces, ella, con todas esas extraordinarias capacidades con las que Dios creó y dotó a la mujer, ella fue capaz de identificar el mejor camino, el más sutil, para lograr lo que ella quería. Así que aquí vemos una sutileza, no en el mal sentido de la palabra, sino en el buen sentido, una sutileza al servicio de los propósitos de Dios. ¿Sí? Y vamos a contrastar después con Amán. Veamos algunas cosas entonces de esto que nosotros leímos. En primer lugar, esta mansedumbre y sutileza de Esther, o este carácter de Esther, le dieron el favor del rey. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos, qué es lo que veíamos de Esther? Esther era esta chica frívola. ¿Qué era Esther? Esther era esta Paris Hilton de la antigüedad, que vivía en el palacio del rey, ¿cierto? Que había obtenido grandes lujos y vivía encerrada. Me gusta mucho cómo lo pone uno de los comentaristas de Esther que estuve leyendo, secuestrada en el lujo. Ahí estaba Esther, secuestrada en el lujo. Tenía los perfumes más caros, los mejores vestidos de Persia, hermanos, de Persia. ¿Qué sabemos nosotros sobre los tejidos de Persia? ¿Cierto? Entonces los mejores vestidos de Persia, los mejores perfumes, tenía acceso a las doncellas que le servían, a las mejores comidas, ¿cierto? Entonces ella estaba ahí como encerrada en su departamento en Park Avenue con vista al Central Park, ¿sí? Comprando, ¿cierto?, todo el día Yves Saint Laurent y Versace. ¿Me entienden? Esta es Esther, ¿me entienden? Al inicio. Y cuando Mardoqueo va y desde abajo del edificio le grita para arriba, más encima vestido como un pordiosero, como un vendedor de nuts for nuts, ¿cierto? Le grita para arriba, ¿cierto? Y empiezan a tener este diálogo. Esther, tienes que hacer algo. Y Esther está encerrada, secuestrada en el lujo y no logra identificar que efectivamente hay un peligro para todo su pueblo. No solo para ella, sino para todo su pueblo. Pero su primo Mardoqueo logra que ella reaccione. Costó un poquito, pero logra. De hecho, muy interesante. ¿Se acuerdan que Jano nos comentaba la semana pasada esto tan chistoso, irónico de alguna manera? Que Mardoqueo está llorando, está vestido de luto, con ceniza en su cabeza, vestido de saco, porque él está lamentando que los judíos van a morir. Y Esther, cuando se entera que su tío está vestido de esa manera, dice, uy, se angustió en gran manera, y le envió ropaje nuevo. Le dijo, ¿cómo es posible que te vistas así, tío? ¿Sí? O sea, ella no estaba midiendo que había algo más profundo por detrás, simplemente le dio pena que su tío estuviera tan mal vestido. ¿Me entienden? Porque esta ya es una Esther que ha pasado 5 a 6 años, calculan los comentaristas, en el palacio. Ya lleva entre 5 a 6 años en el palacio.
Así que cuando comienza a ocurrir todos estos acontecimientos y Amán diseña esta estrategia de matar a los judíos, ya ella llevaba por lo menos unos 5 años como reina. Así que pensemos en lo complejo que es esto. Pero ¿qué pasa ahora con Esther? Esther como que salió de su caparazón, ¿cierto? Esta Esther frívola, despreocupada, ¿cierto? Que había sido criada por un judío de principios no tan firmes, un poquito tibio, ¿cierto? Que era su padre adoptivo, Mardoqueo. Pero esta Esther ahora, ella es distinta. Y al final del capítulo 4 ya la vemos distinta. Ella va y le dice a Mardoqueo, dile a todos los judíos en Susa que ayunen por mí. Yo, con todas mis doncellas, vamos a ayunar por 3 días. Y durante ese ayuno, entonces, que clamen por mí, porque yo me voy a presentar delante del rey sin que él me llame. Y que ayunen para que él no me quiera matar. Y ella dice una frase que es genial. Y si he de morir, que muera. Si tengo que morir, que muera. Y ahí entonces Esther sale de este caparazón de fashionista, ¿cierto? Y se abre, ¿cierto?, de esta oruga fashionista y se transforma en una mariposa punky, hermano. En una mariposa anarquista. ¿Sí? Ella es otra persona ahora. Ella viene y es alguien que está dispuesta a desafiar a la autoridad. Pero no con los métodos del género masculino. ¿Se fijan qué interesante esto? Ella no niega su condición y su realidad y su forma de sentir y pensar como mujer. Ella asume, que conversábamos sobre eso con Mildred hace un tiempo atrás, asume un liderazgo pero como mujer. Ella no piensa, para ser una buena líder, que muchas mujeres piensan así, tengo que imitar el estilo de liderazgo de los hombres. No, ella entiende que tiene un papel que asumir y lo asume sin dejar de ser femenina en todo el proceso. Y de hecho, eso es lo que le da la victoria al final. Son precisamente las características peculiares que tiene su manera de actuar, que son distintas probablemente a las que tuvo Moisés, que fue a apelar ante Faraón, por ejemplo. Distinta a la de Daniel frente a los reyes. Distinta a la de Nehemías, cuando también va a apelar ante un rey. Tenemos a varios judíos que van delante de un rey a apelar. Esther no sigue esas metodologías. Esther va con mansedumbre y sutileza. Al tercer día, entonces, ella viene, se peina, se arregla, se pinta, se hace todas esas cosas que se hacían las mujeres medo-persas de la alta alcurnia, se pone los mejores vestidos y con el vestido real va y se presenta ante el rey. Y como era hermosa, ¿cierto? Entonces, a través de su hermosura, algo que era muy importante para el rey, miren qué inteligente esta mujer, dice, yo no puedo presentarme con cara de nalga delante del rey. ¿Cierto? Eso es absolutamente impresentable. El rey es un tipo frívolo, le gustan las mujeres bonitas, arregladas, por eso hizo un desfile de moda, un desfile de mujeres para escogerme a mí. Ella tiene eso en mente. Y ella, en vez de decir, como estas feministas infantiles, ¿no? No me someteré a las reglas. No, ella es más inteligente que eso. Ella dice, ¿es el juego que quieres jugar? Voy a jugar el juego. Y se lo voy a ganar. Qué inteligente Esther, ¿cierto? No un feminismo adolescente. ¿Se fijan? Ella es una mujer empoderada, pero madura. Ella dice, si eso es lo que importa al rey, yo me voy a arreglar para que el rey vea y me vea como soy. ¿Sí? Entonces, es como esta Legalmente Rubia. ¿Se acuerdan de Legalmente Rubia? Ok, se los dejo ahí para que la vean, una gran película. Entonces, ustedes se ríen, pero de verdad me gustan. La he visto como 3 veces. Espero que no salga de aquí. Claro, hashtag, al pastor le gusta rubia, Legalmente Rubia. Entonces, sí me emociono con eso, lo encuentro bonito. Entonces, ella, sin negar lo que ella es, ella va y conquista los espacios que tiene que conquistar. Y juega el juego mejor que ellos. Juega su juego y lo juega mejor que ellos. Y ella llega ahí, hermosa, el rey la ve y le extiende el cetro. Y ella, en un gesto sutil, sensual, dicen algunos comentaristas, y muy astuto, se acerca y le toca la punta del cetro al rey. Y el rey queda loco. El rey Asuero está en medio de esa mañana ocupado quizás en qué tonteras, firmando quizás qué decretos de Medo Persa. Él interrumpe todo y le dice, ¿qué quieres? Lo que tú me pidas yo te lo daré. Interrumpió todos sus quehaceres.
¿Sí? Tal vez tenía hospitales que inaugurar. No hacían eso en ese tiempo los reyes. ¿Sí? Entonces, él simplemente viene y suspende todo y le dice, ¿qué es lo que tú quieres? Le dice, que vengan a almorzar a mi palacio. Te quiero invitar a ti, pero que vaya Amán. Así que, ¿qué es lo que nosotros vemos? Ella logra el favor del rey primeramente, pero como un primer escalón. Miren la sutileza de Esther. Yo me quedo sorprendido. Yo de verdad miraba este texto, leía a los comentaristas, algunos muy interesantes que comentan sobre cómo Esther actuó, qué es lo que significa algunas actitudes de Esther en su contexto cultural. Es interesante notar allí que tal vez nosotros no logramos identificar por causa de nuestra barrera cultural, pero en el contexto cultural donde se encontraba Esther hay gestos de Esther que son muy decidores y que ella los escoge a propósito. Muy interesante esto. Y yo miraba y me admiraba y decía, Dios mío, yo jamás podría actuar así. Yo jamás podría actuar con esa sutileza. Vuelvo a decir, los hombres tenemos la sutileza de un mamut, ¿cierto? De un elefante. Esa es nuestra máxima capacidad de sutileza, ¿cierto? Pero las mujeres tienen un desarrollo de la motricidad fina, tanto física como emocional, ¿cierto? Que realmente logra Esther algo muy interesante. Primero un peldaño, se gana el favor del rey, pero después sube un peldaño más. Y una vez que se gana el favor del rey, ¿saben lo que logra Esther? Toma el sartén por el mango. Y ella toma el control de la situación. Miren el versículo 5. ¿Tienen ahí su Biblia? En el versículo 5 es muy interesante lo que literalmente dice en el hebreo. El versículo 5, después que Esther le dice, venga hoy al banquete, lo invita a almorzar, te invito a almorzar, lo invito a que ofrezca en su honor. Y traiga también a Amán. Qué astucia, hermano, qué astucia. Y ahí entonces el rey da la orden. Vayan de inmediato por Amán para que podamos cumplir con el deseo de Esther. Les voy a decir cómo dice literalmente en el hebreo, les va a quedar más claro. Para que hagamos conforme a la palabra de Esther. ¿Quién está mandando aquí? Esther. ¿Se fijaron en ese detalle o no? Ah, qué incómodo a los machistas, ¿cierto? ¿Cómo va a estar mandando Esther? Está mandando Esther. Esther tomó el sartén por el mango y ahora ella está mandando. Y el rey lo reconoce. Y no se da ni cuenta. ¿Sí o no? A usted, yo sé que alguno de ustedes lo hace recordar cómo fue que sus esposas y novias los conquistaron a ustedes, ¿no? ¿Sí? Probablemente, ¿sí? Entonces, ese punto, tú sabes que ese punto de la relación donde el sartén del mango ya no lo tenés más tú, sino que lo tiene ella. Ese punto donde tú dices, me enamoré y aquí con ella me caso. Ese es el punto. ¿Sabían ustedes? Muy interesante eso. Bueno, entonces, aquí ocurre efectivamente eso. Vayan para que nosotros podamos hacer conforme a la palabra de Esther. O sea, ella está mandando. El rey reconoce que ella tiene el control de la situación y no se da ni cuenta. La ironía del texto, ¿cierto? Espérense porque el próximo capítulo es para matarse de la risa. ¿Sí? A todo esto, a propósito de ironías judías. Ustedes van a ver el próximo capítulo. Ni Seinfeld en toda su gloria tuvo un episodio tan bueno como el capítulo que viene a continuación de este. Pero aquí nosotros ya vemos la ironía. Así que el rey y Amán fueron al banquete que ofrecía Esther. Y cuando estaba brindando, el rey volvió a preguntarle, dime, ¿qué deseas y te lo concederé? ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino te lo concedería. ¿Saben lo que logró Esther ahora? Que por segunda vez el rey le dijera lo mismo. Es un rey medo-persa. Lo que él dice es ley. Si lo hubiera dicho una vez, ya es importante. Pero que lo diga 2 veces es brutal. El rey está a un paso de emitir un decreto. Porque le volvió a decir a Esther por segunda vez lo mismo que le había dicho en la corte delante de todos los demás. Ahora en este banquete se lo vuelve a decir delante de Amán y probablemente de los otros que estaban allí presentes. Porque recuerden que la vida de un rey era muy pública. Los cortesanos lo seguían para todos lados, ¿cierto? Como unos viles chupamedias para todas partes, ¿cierto? Estaban todo el tiempo ahí. Esa era la práctica con los reyes hasta hace poco tiempo atrás, de hecho. Es la práctica, no hay vida privada en la realeza, ¿sí? Entonces la gente los sigue. Entonces le dice,
dime qué deseas y te lo concederé. Y ella entonces le responde. Lean el 7. ¿Tienen el 7 ahí? Ya, miren qué interesante lo que dice solo el 7. Lean el 7 solito. Esther respondió, mi deseo y petición es que... Y para ahí, ¿no? ¿Ya? Está muy interesante esa división de versículos, que si bien es posterior, pero interesante porque creo que logra identificar bien el sentido de lo que está diciendo el autor allí. Mi deseo y petición es que ella se demora en decirle. ¿Por qué? ¿Será que ella pensará, ahora es un buen momento para decirlo, lo dejo para después? Algunos piensan que puede ser que ella haya dudado un poquito, pero otros, de hecho la mayoría de los comentaristas piensan que no es así, que ella también en esto está actuando a propósito. Ella de nuevo, ¿cierto?, quiere demorar esto. En buen chileno, le está calentando la sopa al rey. ¿Sí? Pero no se la va a servir todavía. Y le dice, si me he ganado el favor de su majestad, y si a usted le agrada cumplir mi deseo y conceder mi petición, venga mañana con Amán al banquete que les voy a ofrecer, y entonces le daré la respuesta. Así que ella entonces prepara todo el escenario. Vuelve a mostrarle al rey una cosa muy importante. ¿Saben cuál es? El rey, ¿se acuerdan de lo que le dijo Esther a Mardoqueo cuando Mardoqueo le dije, preséntate ante el rey? Ella le dijo, hace un mes que el rey no me llama. ¿Se acuerdan de eso? Hacía un mes que el rey no la veía. ¿Saben lo que logró Esther con esto? Logró mostrarle al rey que él la necesita. Logró mostrarle al rey que él necesita tener a Esther a su lado. Así que ella lo invita a un banquete, almuerzan en ese banquete, y al terminar ese banquete en la tarde, después del momento de almuerzo, en la sobremesa, ya brindando, él le vuelve a ofrecer lo mismo y le dice, mi deseo y petición es que mejor venga mañana, y a ellos se lo voy a decir. Mañana yo me comprometo, yo le voy a decir. Así que el rey queda totalmente a merced de Esther, comiendo de la mano de Esther. ¿Qué tenemos aquí, por lo tanto? Vuelvo a decirle, es literalmente eso. Es una oruga que ahora es una mariposa. Es una chica frívola, fashionista, ¿cierto? Que abandona esas frivolidades, ¿cierto? No le contesta mal el teléfono a Dimondo, ¿cierto? Ya deja esos tipos de amistades y ahora ella tiene un compromiso ético, social. Es otra su bola ahora. Ella se da cuenta, su pueblo la necesita, su pueblo está a punto de ser exterminado y ella puede hacer algo al respecto. Ella asume ese papel y lo cumple de manera excelente. Esa es la gracia de Dios actuando en Esther. Mujeres, por mucho que nosotros podamos hablar y vamos a seguir hablando y enfatizando de la dignidad de la mujer, porque así fue como Dios creó al ser humano, varón y hembra, a su imagen, dice el texto. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que al crear a la raza humana, a ambos los creó iguales en dignidad, a ambos los creó iguales en cuanto a sus capacidades y dignidad delante de Dios. Eso está sin duda que es así. Iguales no significa intercambiables, ¿ya? Porque cada uno tiene sus características peculiares, pero iguales en cuanto a su dignidad delante de Dios. Eso es claro en la Biblia, pero yo te voy a decir una cosa que jamás, por ningún motivo, desde la perspectiva bíblica, le vamos a conceder al feminismo humanista. Mujer, tú no tienes dignidad por ser mujer. Tú tienes dignidad por ser imagen y semejanza de Dios. Y eres pecadora. Y tu pecado disminuye tus capacidades haciéndote menos de lo que Dios te creó para hacer. Pero en Cristo hay redención. Y el Espíritu Santo puede volver a despertar esas capacidades en ti. Y por su gracia, no por tus capacidades. Y eso es lo que jamás le concederemos al feminismo humanista. Es por gracia que mujeres, igual que hombres, pueden ser usados por Dios para cumplir sus propósitos. No es porque, hoy qué bacanes son las mujeres, qué bacán es ser mujer.
adoremos a lo femenino. No, caeríamos en una idolatría, ¿no es cierto? Si nosotros termináramos en una especie de adoración o veneración hacia un género específico. Eso es lo que nosotros rechazamos de frentón, de cualquier tipo de feminismo humanista, que claramente no tiene a Dios como punto de referencia. Pero desde la perspectiva bíblica, tu dignidad es mucho más potente y mucho más heavy. Tú eres imagen y semejanza de Dios. Cuando la Biblia dice que tú eres ayuda idónea, no te está denigrando, no te está poniendo en un segundo escalón. Lo que está diciendo es que tú eres imagen y semejanza de Dios, porque la Biblia dice que Jehová es mi ayuda y mi escudo. Te está dando un título que le pertenece a Dios. Y la Biblia está diciendo que tú eres ayuda idónea. Es un título de gran honra, porque tú eres capaz de hacer lo que el hombre no es capaz de hacer. Y por eso la complementación es tan importante en nuestras sociedades y en nuestra cultura. Siempre va a seguir siéndolo. Y si tus capacidades son usadas para la gloria de Dios, jamás te autoglorifiques ni te vanaglorias de eso. Jamás digas, sí, es porque soy mujer. No. Siempre dilo, porque el Señor actuó a través de mí y su gracia me usó. La gloria sea para Él. Que esas sean las palabras de tu corazón, mujer. Si el Señor te usa como yo sé que te está usando, dale la gloria a Él, porque es su gracia en ti. Así es con todos. En esto no hay distinción de género, con hombres y mujeres. Dios nos usa solo por su gracia. Entonces aquí nosotros vemos que Esther, por la gracia de Dios, había un cambio en ella. Estos 3 días de ayuno la hicieron reconectarse con su Dios. ¿No es bonito eso? Estos 3 días de ayuno la hicieron reencontrarse con la importancia de su identidad como mujer de Dios. Y no como reina que se viste a la moda y que usa los últimos perfumes. No, esa identidad plástica, esa identidad desechable, ella ya no la quiere más. Ahora su identidad es, soy judía, soy del pueblo de Dios, soy hija de Dios. Y ahí despierta Esther. Lo mismo va a pasar contigo. ¿Sabes el día que tú vas a despertar tu identidad? Cuando te reconozcas principal y primordialmente como hija de Dios. Ese es el punto clave, esa es la bisagra, donde descubres tu verdadera identidad y ella aflora y florece, como ocurrió con Esther. Así que este es lo que nosotros vemos entonces. Entonces Esther ahora tiene otra actitud, ha cambiado, pero con mansedumbre y sutileza. Qué hermosas características, ¿cierto? Mansedumbre y sutileza. ¿Qué vemos entonces después? El contraste, vemos a Amán. Y aquí es muy interesante porque nosotros ahora, mirando el contraste, vemos a Amán que sale muy contento. Y a mí me gusta mucho, el texto es muy claro, muy explícito, el versículo 9 es súper revelador. Dice lo siguiente, Amán salió aquel día, ¿de qué manera? A ver, dígalo, ¿qué dice? Muy contento. Y de buen humor. ¿Te ha pasado eso? Qué lindo día es hoy. ¿Sí o no? Como Gru. Because I'm happy. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Gru. Ok, bueno. Yo cito muchas películas, pero debería citar más la Biblia, ¿no? Ok. Entonces, así que él va feliz, va contento. Y ustedes dirán, ¿por qué estará tan contento, man? ¿Será que el gozo del Señor está en su corazón? No, él está contento porque está logrando sus objetivos. Porque los ídolos de su corazón están siendo acariciados. Y a él entonces eso le gusta. Y él dice, ay, qué bien. Y va contento. Me reconocen. Sí, la gente siente que yo soy importante. La gente siente, Esther me invitó, la reina me invitó, dijo, no nombró ningún otro funcionario. Estaba lleno de funcionarios ahí en la corte y me nombró solo a mí. Y a mí me dijo que fuera. ¡Wow! Y él está contento, él va feliz hasta que se encuentra con Mardoqueo. Y en un minuto cambia. ¡Fua! Es como una cosa bipolar así, pero brígida. Pero no es bipolaridad para nada. Es idolatría del corazón. Vio a Mardoqueo en la puerta del rey y notó ¿qué cosa? Que no se levantaba ni temblaba ante su presencia. Ni temblaba. Amán es como un perro que iba pasando para Mardoqueo. ¿Me siguen un poco la idea? Discúlpenme los animalistas. No, es que por favor, un perro muy importante. Pero aquí está hablando de una como visión bíblica, no pagana. Y efectivamente entonces nosotros vemos que Mardoqueo no dice, oye, va pasando por ahí va pasando. Amán, qué bien.
¿Sí? Que Dios los bendiga. Como en El violinista en el tejado, ¿cierto? A propósito de cultura judía, si quieren ver esa película, un clásico, búsquela, está en YouTube incluso entera. Yo sé que no les gustan los musicales a muchos, pero es un bonito musical. Y ahí en El violinista en el tejado en un momento le preguntan al rabino, Rabino, dígame, ¿cómo nosotros podemos orar por el zar? Entonces dice, la oración por el zar tiene que ser así. Señor, cuida y preserva al zar bien lejos de nosotros. Yo creo que esa es un poco la oración de Mardoqueo por Amán, ¿no? Señor, cuida a Amán, pero que esté bien lejos. Solo que a esta altura, evidentemente, Amán ha planeado todo esto, ha planeado el asesinato de los judíos. Así que Mardoqueo no se levanta, no tiembla, no le rinde pleitesía. Y en un minuto de estar feliz, contento, la gente me reconoce, la gente me quiere, ahora él se llena de ira. En un minuto, él no logra controlar su cambio de emoción. Eso es un indicador de tus ídolos. Te lo vuelvo a decir como decíamos al inicio. Cualquiera de nosotros puede llegar a ser un Amán. Si simplemente damos rienda suelta en nuestro corazón a nuestras idolatrías. Las idolatrías no es simplemente tener una estampita en la billetera, no es simplemente prenderle una velita a una imagen de yeso, no es simplemente bailar alrededor de un tótem de madera. Pensamos en la idolatría y pensamos en estas cosas. Y evidentemente pensamos en la idolatría no es un problema nuestro, porque somos evangélicos y tú sabes, no adoramos imágenes. Pero eso no es cierto. Estamos llenos de ídolos y nuestros ídolos son del corazón. Nuestros ídolos son las cosas que nosotros amamos y apreciamos por sobre Dios. Y esa cosa puede ser tu reputación, tu buen nombre. ¿Sabes cómo nosotros podemos identificar las idolatrías de nuestro corazón? En esas circunstancias donde parece que las personas son más grandes que Dios. Y si tú eres como yo, probablemente te ha ocurrido en más de alguna ocasión. Tener más miedo de las personas que de Dios. O estar más preocupado de agradar a personas que de agradar a Dios. Ídolos del corazón. ¿Qué es lo que Amán idolatra? Claramente, es muy notorio, ¿no? Amán idolatra el reconocimiento que otros le pueden dar, la pleitesía que otros le pueden brindar. El ídolo de Amán es que la gente lo admire. Y Mardoqueo no lo admira. Mardoqueo no lo admira. ¿Cómo él venía volviendo desde el banquete, desde el almuerzo con Ester y el rey? Feliz, estaba en las nubes, ¿o no? Él estaba en las nubes, estaba ya flotando, casi ya no caminaba, flotaba, Amán. Iba feliz. ¿Por qué iba tan feliz? Porque le habían dado su ídolo, le habían satisfacido su ídolo. Le habían entregado reconocimiento social. Le habían entregado honra delante de las personas. Lo habían hecho sentirse importante. ¿Qué ocurre cuando él ve a Mardoqueo? Mardoqueo no lo pesca. No, estoy ocupado aquí. Estoy haciendo un sudoku. Algo muy importante. No tengo tiempo para saludar a Amán. Entonces, evidentemente Amán se indigna frente a esto y su corazón cambia. Y del gozo y de este estar en las nubes pasa a la ira incontrolable. No puede controlar su ira. No es ira ni indignación por injusticia. No la confunda. Esta no es la ira santa del Señor cuando nos indignamos con la injusticia. Esta es la ira incontrolable. Y reconoce tú también en tu corazón en esta hora cuando esa ira se apodera de ti sin que tú puedas controlarla. Qué rabia que esa persona diga eso. Qué rabia que actúe así contra mí. Y no lo puedo controlar y esto se empodera de mí. Y yo no tengo ni siquiera dominio propio, fruto del Espíritu, sino que la ira me domina. Nuestras emociones incontrolables son como un termómetro para identificar dónde están nuestros ídolos. ¿Sabían ustedes? No como estos detectores de metales, ¿no? ¿Cierto? Entonces, cuando de repente surge una emoción incontrolable, eso está revelando idolatrías de nuestro corazón. Y esto es lo que ocurre con Amán. No obstante, dice el 10, él se contuvo y se fue a su casa. Y luego llamó a Amán a sus amigos y a Zeres, su esposa. Es interesante esto porque él llama a sus amigos, llama a Zeres.
que es su esposa, y los reúne e hizo alarde, verso 11, de su enorme riqueza y de sus muchos hijos y de cómo el rey le había honrado en todo sentido, ascendiéndolo sobre los funcionarios y demás servidores del rey. ¿Sabe lo que está haciendo aquí Amán? Amán se acaba de sentir menospreciado, despreciado y profundamente golpeado en su ídolo. Con el solo hecho de ver a Mardoqueo que no le rendía pleitesía, él llega cabizbajo, destruido, lleno de rabia a su casa. ¿Y saben lo que hace Amán? Hace lo que tú y yo tendemos a hacer. Se rodeó de gente que nunca le dice que está mal. Se rodeó de la gente que le iba a decir exactamente lo que él quería escuchar. ¿No es eso lo que nosotros hacemos cuando estamos golpeados en nuestra idolatría? Buscó los likes. Publicó precisamente ese estado que le iba a dar los likes de la gente que a él le interesa. Ojo, nosotros no publicamos nunca, ninguno de nosotros publica un estado para que a todos les guste. Publicamos un estado para que determinada gente le guste. Hecho científico. Cada like genera dopamina en el cerebro. ¿Sabían ustedes? Que nos da una sensación de placer. De ahí el peligro de depender de nuestras publicaciones y estados de Facebook para sentirnos bien o mal. De ahí, por lo tanto, un indicador de adicción cuando estoy siempre pendiente de cuántos likes obtuve durante ese día por la publicación que yo hice. Cuidado, cristianos. Ahí puede haber un ídolo en tu corazón y una adicción que vas a tener que enfrentar. Cuidado. Aquí nosotros vemos que él se rodeó de la gente que a él le interesaba. Y a esa gente le dijo, miren lo que pasa. Y primero él hizo alarde. Es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que más ama Amán sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que él más quiere? ¿Qué es lo que él más anhela? Él ama el reconocimiento. Él ama que lo reconozcan, que lo honren, su reputación, que lo valoren socialmente. Entonces él reunió una pequeña sociedad de gente, que era justamente la gente que le iba siempre a dar la razón en todo. Entonces viene y los reúne y les dice, miren todo lo que he hecho. Y él empieza a hacer alarde para lograr compensar en su corazón el menosprecio que obtuvo de parte de Mardoqueo. Amán actúa exactamente como yo tiendo a actuar cuando mis ídolos son confrontados. Busco que la gente que me va a decir lo que yo quiero escuchar me rodee para tratar de compensar este sentimiento de menosprecio y de poco valor que algo generó en mí. En vez de acudir al Señor, en vez de doblar mis rodillas y en el silencio de mi cuarto, como dice el Señor Jesús, cerrando mi pieza, clamar a Él y decirle, Señor, enséñame a tener paz en mi corazón. En vez de eso, publico un estado de Facebook para ver a cuánta gente logro conquistar con un like. Y cada like me da dopamina en el cerebro, que me hace sentir un pequeño placer. Creo yo, y por ningún motivo voy a decir jamás esto, las redes sociales pueden ser una gran herramienta, pero solo cuando están a servicio del Evangelio, primero en nuestro corazón. Primero en nuestro corazón. Y eso del servicio del Evangelio, cuidado, porque yo incluso como pastor podría venir y poner estados de todas las cosas maravillosas que yo hago en mi ministerio, para que ustedes me pongan likes. ¿No sería interesante eso? Entonces, lo primero que yo necesito antes de usar una red social es desintoxicar mi corazón de ídolos. Si no, una red social puede ser una herramienta muy peligrosa en tus manos o en las mías. Amán está en ese estado. Amán está totalmente conquistado por sus ídolos. Amán no conoce del Evangelio. Amán no conoce del Dios verdadero. Amán es un pagano. Y si ustedes me permiten, disculpe que les diga esto, sé que Amán es el villano de la historia. Pero cuando veo esto, hasta me da un poco de pena por Amán. Porque él no tiene cómo salir de ese ciclo de idolatría, búsqueda de aprobación social, idolatría, búsqueda de aprobación social, ira incontrolable, búsqueda de aprobación social, ira incontrolable, búsqueda de aprobación social. Él no tiene cómo salir de ese ciclo.
Porque no conoce el Evangelio. Tú por lo menos sí puedes salir de ese ciclo. Tú sabes que lo que estás buscando en ese ídolo, solo Cristo te lo puede dar. Lo estás buscando en el lugar equivocado. Acude a Cristo. Finalmente, ¿qué ocurre con nuestro amigo Amán? Amigo no, enemigo. Enemigo amigo. Mi enemigo favorito. ¿Qué es lo que ocurre con Amán? Amán recibe un consejo de parte de ellos. Sus amigos y su esposa le dicen, ¿sabes qué? Lo que deberías hacer es colocar una estaca y empalar a Mardoqueo. ¡Fua! En esa estaca. Pero no ponga una estaca cualquiera, ponga una estaca enorme, una estaca de 25 metros de altura. Esto es muy chistoso, nuevamente la ironía, porque al empalar a alguien en una estaca tan grande, lo único que estaba logrando hacer Amán era destacar a Mardoqueo, mostrar lo importante que Mardoqueo era. Si no fuera importante, simplemente lo empalaba en una estaca chica y listo, y que nadie lo viera. Pero al poner una estaca enorme, está diciendo que Mardoqueo es importante, y por eso lo tuvo que matar. ¿Se fijan que él no se da cuenta de las contradicciones en las que él cae? Así que cuando él recibe este consejo, él dice, qué buen consejo. Sí, pídele que cuelgue mañana temprano. Lo primero, pídele eso. Mañana anda tempranito, llega a las 6 de la mañana al palacio y dile al rey, rey, Mardoqueo, invéntale cualquier cosa. Si tú ya tenías, al rey tú le decís cualquier cosa, el rey te hace caso. Lograste un decreto para matar un pueblo entero. ¿Qué no vas a lograr ahora con el rey? Anda y dile que quieres matar al tiro a Mardoqueo, que los demás judíos más tarde, pero a Mardoqueo al tiro. Y una vez ya clavado y empalado Mardoqueo ahí, vas a poder comer feliz con Esther y el rey y vas a estar tranquilo porque lo que incomoda a tu corazón ya va a haber pasado. Así que la sugerencia le agradó a Amán y es muy interesante porque aquí el versículo 14 al final, lamentablemente en la NBI no está de la manera más exacta traducido. Dice, mandó que se colocara la estaca. Pero la verdad es que en el hebreo literalmente allí el verbo está conjugado de una manera donde dice que Amán mandó, no que mandó a colocar la estaca, sino que él mismo la hizo y la preparó. Él mismo personalmente preparó la estaca. Ese día Amán se fue a acostar un poquito más tarde de lo normal, porque se quedó hasta tarde puliendo, afilando la estaca. Y esto es muy interesante, ¿cierto? O puliendo, ¿cierto? Puliéndola ahí. La dejó listita, 25 metros de estaca, ¿sí? Fue al home center, compró el palo, pidió la medida, ¿cierto? Lo cortó, le sacó punta, lo pulió, ¿cierto? Lo barnizó a lo mejor, no sabemos. Sí, para que caiga más fácil, para que resbale el cuerpo hacia abajo. No sabemos qué habrá, pero dice que en el hebreo también dice que él mismo personalmente la preparó. Eso es muy decidor. No es spoiler, porque creo que ustedes ya leyeron el libro de Esther y saben la historia. Esta es la estaca donde Amán va a terminar él mismo, clavado. ¿No les parece revelador eso? Cuando seguimos nosotros abrazados a nuestros ídolos, cuando seguimos nosotros esclavos de nuestros ídolos, los ídolos nos van a llevar a un camino de autodestrucción. Eso es lo que pasó con Amán. Amán, él preparó la estaca pensando para Mardoqueo, pero terminó siendo ¿para quién? Para él mismo. Es exactamente eso lo que tú haces cuando no te arrepientes de tus ídolos. Entonces, me gustaría aquí que me ayudara Pato para que lleguemos a algunas pequeñas conclusiones con respecto a lo que hemos visto hoy en la historia. En primer lugar, Dios nos da mansedumbre para no apresurar sus procesos. Qué importante es la mansedumbre. Es fruto del Espíritu todo esto. Cuando el apóstol Pablo menciona 9 características del fruto del Espíritu, no son 9 frutos, ¿ya? Lea bien la Biblia, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. El fruto tiene 9 características. Y una de las características del fruto del Espíritu es la mansedumbre. Esther, qué maravilloso esto, 3 días de ayuno, tal vez toda una vida de tibieza espiritual, pero 3 días de ayuno fueron suficientes para que ella pudiera encontrarse con el Señor y su corazón se volviera a encender de amor y pasión por el Dios y por su pueblo. ¿No es hermoso esto? A veces nosotros podemos pasar toda una vida desorientados,
pero basta un par de días buscando al Señor en serio, que el Señor en su misericordia se agrada de quienes lo buscan. ¿Cierto? ¿Cómo es el lema de Steiger Koke? Que buscar a un Dios con un corazón desesperado lo encuentra. Algo así, que está en inglés, ¿no? Entonces, pero esa es la idea. Si nosotros buscamos a Dios con un corazón desesperado, Dios en su misericordia siempre se va a encontrar con nosotros. Y esto es cierto, esto es bíblico. De hecho, ese lema no es un lema de Steiger, es prácticamente un versículo de uno de los profetas del Antiguo Testamento, casi literal. Buscar a Dios con un corazón desesperado. Entonces, ¿cuánto ha sido tu tiempo de tibieza espiritual? ¿1 mes, 2 meses, 3 años, 4 años, 10 años, tal vez toda tu vida? Te digo algo, no importa. Dios no te los va a cobrar. Su gracia y su misericordia son infinitas. Búscale hoy con un corazón desesperado. Y hoy Él se va a encontrar contigo donde tú estés. Dobla hoy tus rodillas ante el Señor y hoy el Señor se acercará a ti. La mansedumbre nos permite no apresurar los procesos de Dios y también Dios nos lleva a actuar con sutileza cuando las situaciones requieren especial cuidado. ¿Qué pasa con la sutileza? No es propiamente un fruto del Espíritu o una característica del fruto del Espíritu, la sutileza. De hecho, hay muchos momentos donde la Biblia habla que la sutileza no es buena, hay que ser directo, claro. La Biblia no recomienda la sutileza en todo momento, ojo ahí. La sutileza no es un valor absoluto, es un valor relativo. Hay momentos para actuar con sutileza. Necesitamos sabiduría del Señor para saber cuándo son momentos para ser sutiles y cuándo son momentos para ser abiertamente confrontacionales. Pero en este caso, el Espíritu de Dios nuevamente actuando en Esther le permitió identificar que era el momento de actuar con sutileza. No de manera confrontacional, sino con sutileza. Me vuelvo a admirar de Esther. Esther es todo aquello que honestamente, hermano, yo nunca podría hacer. Me maravillo de lo que Dios hace en la vida de Esther. También, nuestras emociones incontrolables revelan las idolatrías de nuestro corazón. Es lo que le pasó a Amán, estos cambios de humor radicales. Feliz, contento, y de repente una sola cosita, una llamada, un tweet. No sé qué, pero te puede hacer entrar en desesperación y se vuelca tu corazón totalmente en un minuto para otro a una emoción incontrolable, rabia incontrolable, ira incontrolable o tal vez pena incontrolable, tristeza incontrolable o tal vez ansiedad incontrolable o tal vez angustia incontrolable. ¿Qué genera esas angustia incontrolable, ira incontrolable o pena incontrolable en ti? ¿En qué momentos te ocurre? Mira tu histórico, mira esta última semana. Tal vez ahí va a empezar a identificar un ídolo. Que el Señor nos dé sabiduría para identificar nuestros ídolos, para poder confrontarlos, para poder derribarlos. Otra cosa más aprendemos. Cuando no queremos arrepentirnos, nos rodeamos de aquello que solo nos dan la razón. ¿Sí o no? Porque cuando tú te rodeas de gente que te va a decir, loco, estás mal, uno puede patalear, no gustarle, ¿cierto? Estar de mal humor por un par de días, pero si esa gente está cerca tuyo, en algún momento tú vas a tener que reconocer, me equivoqué, realmente estuvo mal, ¿cierto? Pero si me rodeo solo de aquellos que me dan la razón todo el tiempo, empiezo a aislarme lentamente de la gente que me reprende, me exhorta, me llama la atención, me dice lo que no me gusta escuchar. ¿Qué comienza a ocurrir conmigo? Falta de arrepentimiento. 500 años de la Reforma celebramos este año, ¿cierto? Una de las primeras cosas que Lutero dijo, incluso era una de las tesis que él clavó en las 95 tesis. ¿Saben cuál era? Él simplemente estaba rescatando una verdad bíblica. Él dice, cuando el Señor nos hizo el llamado al arrepentimiento, Él no quiso decir con arrepentirnos una vez, sino con que toda nuestra vida fuera una vida de arrepentimiento. ¿Estás viviendo una vida de arrepentimiento constante? La vida cristiana no se trata de hacer bien las cosas. Es que soy cristiano, entonces las hago mejor que otros. No, la vida cristiana consiste en tener la capacidad que el Espíritu Santo da por su gracia de arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que somos pecadores, pero también reconocer que tenemos un gran Salvador que nos amó, que nos salvó, que nos libró y que nos ama por toda la eternidad.
El arrepentimiento nos permite encontrarnos con ese Salvador. Un corazón no arrepentido jamás tiene un encuentro con Dios. La Biblia es clara sobre eso. La Biblia dice que Dios habita con el humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Dios no tiene comunión con el altivo. Dios no tiene comunión con los que no se arrepienten. ¿De qué personas te estás rodeando tú? ¿Solo de los que te dan la razón? ¿De los que todo el tiempo te están diciendo qué lindo? ¿De los que todo el tiempo te aplauden? ¿De los que todo el tiempo vienen y te dicen que eres una mera víctima del sistema que te trata tan mal? ¿De aquellas personas que te hacen sentir víctima todo el tiempo? ¿Esa es la gente que te rodea? No va a haber arrepentimiento en tu corazón. Rodéate de tus hermanos en Cristo, de todos, de los que están aquí, de los que están a tu alrededor. Algunos de ellos te va a gustar las cosas que te dicen, pero otros no te va a gustar mucho. Pero el Señor te va a estar confrontando a través de ellos. Da la importancia del cuerpo, de la comunión. Finalmente, entregarse a las idolatrías de nuestro corazón es pavimentar el camino a nuestra propia destrucción. ¿Será que cada uno de esos alcanza para un tweet? No lo sé, no conté los caracteres. ¿Sí? Tal vez el último tiene más de 140. Pero entregarse a las idolatrías de nuestro corazón es pavimentar el camino a nuestra propia destrucción. Amán. No te saques imagen. Quisiera que terminemos con esta imagen en nuestro corazón. Amán preparando la estaca para Mardoqueo, sin saber que al final va a ser para él mismo. ¿Cierto? Bueno, ese eres tú. Ese soy yo. Mientras seguimos aferrados a nuestros ídolos. Si nos arrepentimos de nuestros ídolos, hay esperanza para nosotros. ¿Cuál es el arrepentimiento de nuestros ídolos? Es venir y acercarse al Señor y decirle: Señor, he pecado contra ti. He amado otras cosas más que a ti. He amado mi reputación más que a ti. He amado mi buen nombre ante la sociedad más que a ti. He amado el reconocimiento de otros más que a ti. Señor, perdóname, porque no te he amado a ti sobre todas las cosas. Y contrasta esa imagen de Amán con otra imagen. Contrasta esa imagen de Amán con la de Cristo colgado en un madero. Pero a propósito, voluntariamente, para pagar la deuda de nuestro pecado, de tu pecado y de tus idolatrías. Él quiere perdonarte. Él quiere darte nueva vida. Él quiere darte misericordia. No hay excusas. Corre a Él. Acude a esa cruz. Porque al derramar esa sangre, Él no derramó la sangre de cualquier ser humano común y corriente. Él derramó la sangre del Hijo de Dios. Y con esa sangre pagó tu deuda. Canceló la deuda de tus pecados, los más horribles, los más vergonzosos. Él murió por ellos. Acércate a Él, que voluntariamente fue al madero para darte salvación. Oremos. Gracias, Señor, porque tu palabra hoy nos muestra una vez más que como hijos tuyos estamos constantemente siendo llevados o tentados, oh Dios, a apartarnos de ti. Pero gracias también, Señor, porque una vez más tu palabra nos recuerda que como hijos tuyos tenemos libre acceso al trono de la gracia. Señor, no hay alguien con un hacha al lado tuyo de tu trono para castigarnos si nos presentamos ante ti. Tu palabra es clara al decirnos que podemos libremente acudir a ti y que ni siquiera necesitamos vestirnos con un ropaje especial, que ni siquiera necesitamos primero dejar de pecar para acercarnos a ti. Podemos acercarnos hoy a ti, tal cual como estamos, y tú nos recibes. Porque tu trono es el trono de la gracia. Tu trono es el trono de aquel que amó a quienes no merecen ser amados. Tu trono es el trono de aquel Dios maravilloso que adoptó como hijos a aquellos que eran sus enemigos. Y eso somos nosotros, Señor, indignos de tu amor, indignos de tu gracia. Pecadores, Señor, en nuestro corazón, nuestros pensamientos constantemente, abrazando y amando otras cosas más que a ti. Eso somos nosotros, Señor. Y como somos, como estamos, en esta hora venimos ante ti y te rogamos que tengas tu misericordia. Nos acercamos al trono de la gracia, sabiendo que hallamos misericordia cada vez que venimos ante ti. Gracias por tu amor. Gracias por morir por nosotros. Gracias por pagar el precio. Gracias por resucitar al tercer día y así garantizarnos una nueva vida
en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.